Hola, muy buenas tardes, espero estés muy bien en este inicio de semana. ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido a tu programa Entre la Vida y la Mente. Es una alegría estar contigo, compartir otro día más. Te agradezco a ti que me acompañas cada lunes en esta conversación o diálogo que tengo contigo, aunque no podamos fluir. Espero que tú sí te respondas cada pregunta que realizo al aire y que puedas acompañarme en esta introspección. Hoy hablaremos de un tema especial, delicado, sí que merece todo mi respeto, en el cual trataré de ser lo más cuidadosa posible para poder abarcar. Entonces espero que me acompañes toda esta hora que vamos a estar juntos, y te recuerdo que puedes acompañarme también. Si se te dificulta continuarme por la radio, puedes también escucharme vía online en vivo a través de la página de RTG, www.rtg.com.mx. Recuerda que si se te dificulta escucharme, puedes escucharme después por Spotify también. Y pues bueno, mandar mensajitos a través de WhatsApp al 7442 398421 si quieres hacer algún comentario, agregar algo, consultar alguna duda o expresarte al respecto del tema que estamos platicando, o llamar a cabina. El número en cabina es el 7444-855757. Está súper fácil, 7444-855757 si quieres agregar alguna información, y también invitarte a que nos sigas en las redes de Radio TV Guerrero por YouTube, Instagram, TikTok, y recuerda que Radio RTG tiene su propia página de Facebook, ¿ok? Que es RTG 97.7 FM, RTG Acapulco. 97.7 FM, ahí vas a encontrar toda la información de los programas de radio que se llevan a cabo. Fíjense, el tema que voy a tocar es acerca de la diversidad de género, y les voy a decir por qué. Lo celebran el día 25 de junio, si no me equivoco, y curiosamente estaba en las redes de RTG visitando como siempre, viendo los posts, hablando con respecto a los posts específicos de diversidad de género. ¿Qué creen? Vi muchos comentarios despectivos, vi reacciones de risa, y es lamentable a veces que el no entender qué significa la diversidad de género, el no entender que el mundo también va más allá de lo que nuestra mente ha conocido, nos hace tener ese tipo de acciones que se convierten en una falta de respeto. Y entonces sí, me brincó un poquito, y fue por eso que quise abarcar ese tema el día de hoy, para que en medida de lo posible pueda yo aclarar algunos conceptos, poder ayudar a entender de una manera en la que todos logremos, ¿cómo les digo?, una sana convivencia, ¿sabes? Buscando esa sana convivencia desde el respeto, y que el respeto, aunque no debiéramos, pueda surgir desde el conocimiento y la claridad de información. Entonces, el tema de hoy tiene ese objetivo. De antemano, me disculpo si en algún momento, por la percepción que se tiene o la sensibilidad al tema, hay alguien que llegase a sentir que está en desacuerdo, o se llegue a sentir ofendido o no, o en contra de sus creencias religiosas, morales, porque no es mi intención. Mi intención es neutral, ¿ok? Mi intención es neutral, con la idea de poder tener una claridad que nos permita el respeto, ¿sí?
a la hora de dirigirme, el poder comprender a la otra persona, al aprender a ser empáticos con el otro. Y entonces, ¿por qué tendría que yo ser empático con una persona que piensa, siente o vive de manera diferente a la mía? ¿Ok? Entonces, vamos a tratar ese punto. Y quiero empezar con una frase que todo mundo conocemos, muy memorable, y que dice así: entre los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y seguramente has escuchado esta frase desde muy chiquito, sí, hasta ahora, porque es de Benito Juárez. Y entonces esta frase va más allá de política y habla, fíjense, el derecho entre los individuos como en las naciones. ¿Y esto qué quiere decir? En general, ¿sí? No entre lo que sí compagina contigo y lo que no, sino esas diferencias. Entre esas diferencias que puede existir entre las personas, el respeto a su derecho de expresión, a su derecho de ser, a su forma de vivir, es la paz, ¿sí? Porque no tendría yo por qué, pues, atacar a alguien que piensa y vive diferente a mí, ni tener que convencer. Y hablo en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, esta información va a ir con este enfoque. Voy a empezar con el concepto, ¿ok? Voy a empezar con el concepto. Permítanme para no errar y hablar textualmente. Y dice así. A ver, permítanme un momento. Déjenme ver. Pues bueno, antes voy a utilizar, me voy a adelantar. Quiero utilizar una primera aventura, una primera experiencia que alguien me contó. Estamos platicando con una amiga y me decía, ¿sabes? Me pasó que un octubre, cuando la gente se viste en los supermercados, que se disfraza. Yo fui al supermercado. Dice, yo soy una persona que respeta, pues, a la comunidad, ¿sí? LGTB. Y dice, pues yo un día normal fui al súper y vi a un chico de espaldas, traía una peluca. Me dice, pues yo asumí que era parte del disfraz y me dirigí a él como un chico. Le dije, oiga joven, pidiéndole que me atendiera. No, oiga joven, el de espalda no me contestaba. Nuevamente le volví a hablar y no me contestó. Una tercera vez le dije, oiga, ¿me puede atender? Y en eso él se voltea y me di cuenta que el chico estaba maquillado, ¿sí? Y que su peluca pues no era un disfraz, sino realmente era una persona pues que ese era su atuendo diario. Y me sentí muy mal. Dice, sentí culpa porque lo vi molesto y me atendió de mala manera. Dice, ya después, a pesar de que me llevé la culpa, pues entendí que yo tampoco era culpable porque no tenía manera de poder saberlo, ¿no? Y entonces, desde esta experiencia que a mí se me hace bien importante, en ambos sentidos, desde ambas personas, hay que tener un nivel de conciencia donde podamos empezar a identificar y comprender esta dinámica social, salirnos un poquito de ese pleito para tanto no lastimarnos y no entrar en conflicto, ¿sí? Entonces esto es lo que quiero que vayamos discerniendo. Y voy a empezar con la pregunta que dice así: ¿Qué es diversidad de género? ¿Tú qué entiendes por eso?
Alguien se reía del concepto o de la palabra, pero vamos a aclarar. Dice, este es el concepto que se lee en general. Dice, la diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. ¿Ok? Vuelvo a repetir el concepto. La diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales. Entonces, este es el concepto y vamos a ahondar sobre la diversidad. ¿Qué tenemos que entender primero todos? Que el ser humano, desde su naturaleza, ha necesitado ponerle nombre a todo, ¿sí? Necesitamos nombrarle a las cosas, o ponerle un nombre a las cosas para nombrarle por su nombre, ¿sí? Y desde ahí es que a nuestra naturaleza, nuestra biología, pues tenemos un nombre que es hombre y mujer. Como en una planta, pues unas plantas son rosas, otros son girasoles, unos son árboles. Necesitamos ponerle un nombre, se le pone una categoría para poder distinguirlo por su biología, por su fisiología, por sus características. Entonces, dentro de las rosas hay varios tipos de rosa, ¿ok? Hay rosas de Castilla, rosas, no sé, hay sus categorías en las rosas, hay sus categorías en los árboles, porque cada uno tiene su propia característica, pero ¿son árboles o son rosas? Bien. En las personas igual, habemos hombres y mujeres. ¿Qué define ser hombre o mujer? Pues nuestra fisionomía, nuestro cuerpo, nuestras características, nuestros cromosomas, ¿va? Ese es nuestro sexo, ¿sí? Ese es nuestro sexo. Sin embargo, ligado al sexo viene el género, ¿sí? Está ligado, que es femenino y masculino. Sexo, hay 3 tipos de sexo. Está el hombre, mujer e intersexual. ¿Quién es el intersexual? Son esas personas que nacen con un aparato reproductor, ya sea femenino, masculino, y que tal vez su físico es diferente a ese desarrollo. Anteriormente se decía que era como una malformación, pero por su constancia forma parte también de un tipo de sexo, ¿sí? Se llama intersexual. Entonces ya ahí hay una variación. Sin embargo, es intersexual, pero está mezclado de estos 2 primeros, de estos 2 dominantes, que es hombre-mujer. Sí, entonces ahí dentro de la naturaleza caben estos 2 juntos, ¿sí? Y les decía, y este va ligado al género, que es femenino y masculino. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se puede expresar, se podría decir, cada uno de estos? ¿Sí? Bien. Sin embargo, viene en donde empieza la diversidad. Y esa es la parte que todos tenemos que entender, porque cada mente es un mundo y se integra por situaciones que no tenemos la obligación de entender, sino de aceptar y respetar, siempre y cuando no afectemos a terceras personas, ¿sí? Si tú tienes profesas una religión, pues profésala con toda tu fe, con toda tu confianza y respeto hacia ti mismo, pero también respeta la ideología de otras personas.
Y voy a empezar en donde empieza la diversidad. Primero, está la orientación sexual. ¿Sí? En orientación sexual, ¿qué tipo de orientación sexual hay? Pues es la homosexual, que es cuando una persona le atrae el mismo sexo, ¿no? Otra persona del mismo sexo. El heterosexual, ¿quién le atrae? La persona del mismo sexo. Bisexual, ¿a quién le atrae? Las personas de ambos sexos. ¿Va? Ahí lo voy a dejar. Siguiente, ese es preferencia sexual. Siguiente es identidad. La identidad de género. ¿Sí? En la identidad de género es yo con quién me identifico, con el género femenino o con el género masculino. Aquí, dentro de esta categoría, hay personas, les voy a poner un ejemplo. Puede haber un hombre que se identifique con el género femenino. ¿Qué quiere decir? Que hasta incluso en su expresión y en su forma de vestir se identifique con el género femenino, con las características de lo femenino. Pero ¿qué crees? Su orientación sexual no precisamente es homosexual, sino es heterosexual. ¿Qué quiere decir? Es un hombre que se identifica con el sexo femenino, con el género femenino, y le atraen las mujeres. Eso sucede y puede suceder y forma parte del mundo y de la forma natural en la que se han sucedido las cosas por siglos. ¿Ok? Siguiente es la expresión. ¿Cómo yo me expreso? ¿Sí? Puede ser que lo haga de manera solamente a través de mi atuendo, ¿sí? En la forma en que me desenvuelvo, en cómo me gusta que se refieran a mí, ¿sí? Porque dentro de esto hay una forma de verse, y ahorita vamos a explicar cómo se desglosa el acrónimo de LGBT, ¿sí? Lo vamos a destruir. Pero esta parte es la que quiero que se entienda, que nacemos sí con una biología, ¿sí? Con una fisiología que define si somos hombre y mujer. Y aquí voy a volver al ejemplo que les decía hace rato, o a la experiencia o la anécdota en donde esta persona se refiere a otra, ¿sí? Como joven. ¿Por qué? Porque le ve un cuerpo de hombre y eso lo define su biología. Pero dentro de su expresión y de la identidad de esta persona, él se identifica con el género femenino. La persona que lo ve no lo puede identificar, ¿sí? En ese momento. Ella no sabe si le gusta que le llamen como señorita o como joven. No hay manera. Y ahí no hay una falta de respeto, no hay un rechazo. Simplemente es una dinámica social que no se puede evitar. ¿Qué sugiero? Primero, tú que estás en ese proceso, porque es difícil. A veces el sabernos limitados por las creencias y por lo moral nos lleva a ese conflicto. Primero, no hay que estar peleados con nuestro sexo, ¿sabes? Si ya hay una identidad, si yo me identifico con un sexo, con un género, y mi cuerpo es otro, hay que empezar a aceptar ese cuerpo, ¿sí? No rechazarlo a sí mismo, porque lo que sucedió ahí fue que él se rechazó a sí mismo a la hora de molestarse cuando alguien se refiere a él, de verlo de lejos y sin conocerlo. Primero es la aceptación, ¿verdad? No puedo rechazar mi cuerpo, no puedo rechazar mi biología, porque entonces estaré peleado con todos desde ese rechazo a mí mismo. ¿Qué sí debo de aceptar y qué sí debo de saber? Precisamente esto, ¿sí? Que hay una biología, pero también hay
esa capacidad de poderme identificar con un sexo diferente o con un género diferente al que nací o el que se dice o encaja con el sexo que nací, que tienes todo el derecho de poder atraerte la persona que guste, hombre o mujer, y expresarte de la manera en la que te gusta, cómo identificarse. Tú tienes todo el derecho, y eso también la otra persona lo debe de comprender. Y es ahí en donde los que nos atrevemos o se atreven a juzgar a otra persona, debemos entrar en conciencia que existe esta diversidad desde siempre. La diferencia es que antes era un sufrimiento, o hubo un periodo en el que era un sufrimiento para quien tenía que ocultarse con tal de encajar con un estereotipo. ¿Ok? Entonces, comprender nos permite respetar, y también el cómo y desde ese respeto nadie no tendría por qué estar luchando con maneras que tal vez a algunas personas les hace sentir ofendidas. No tendría que haber una lucha si hubiese respeto primero. Entonces, ahí es importante que ambas partes empecemos a entrar en conciencia en cómo es esta dinámica de la diversidad que se da en toda la naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvería esa escena incómoda? Bueno, en el momento en que una persona se exprese conmigo es porque no, de esa manera, que no fue irrespetuosa, pero se dirigió desde una identidad con la que yo no, o con el sexo con el que yo no me identifico, me volteo y le digo: buenas tardes, señoritas, mi nombre es fulanita de tal, ¿no? Soy Silvia, y se puede referir a mí como señorita. ¿Okay? Y esa persona, con todo el respeto que te merece, deberá corresponder. Pero no tendrías por qué enojarte con la otra persona, y la otra persona no tendría por qué rechazarte. La otra persona no tendría por qué ser grosera, ni tienes, si eres tú, vamos a la otra cara, quien te encuentras ahí, tienes que aceptar la identidad, la preferencia, la expresión de otro ser humano y ser respetuoso con eso. ¿Sí? No tendría por qué haber duda o cavidad a la duda. Debe de ser algo que debe de surgir normal desde la claridad de esta diversidad. Y cuando hablamos de LGTB, ¿a qué se refieren estas siglas? Este acrónimo habla de L de lesbiana, G de gay, T de transgénero, T de transexual, travesti, y se agregan intersexual, queer y asexual. Y bueno, ¿qué es importante? Primero, dentro de esto están integradas diferentes aspectos. Primero, cuando hablamos de identidad de género, hablamos entonces de personas que son transvestis, ¿sí? Transexual, ¿ok? Cuando hablamos de orientación sexual, entonces hablamos de bisexual, ¿sí? Hablamos de gay, hablamos de lesbiana o asexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene una orientación hacia ningún sexo, porque sí existen las personas que no tienen una orientación sexual o esta parte activada, ¿va? Y están las personas que se expresan, ¿no? Ahí es donde hablamos de, en este caso, los travestis, que se visten, que se expresan desde esa preferencia, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claros estos conceptos y en dónde pertenecen, porque incluso tú que estás en este proceso de descubrirte, de aceptarte, lo tienes que tener claro. Muchas veces peleamos
Sí, yo he visto peleas de repente donde dicen, es que soy mujer, por supuesto, porque te identificas, pero no podemos negar una naturaleza, porque negarla entonces va a hacer que estemos en pleito con todo lo que nos rodea, ¿sí? Y aceptar la parte física no tendría por qué alejarte de lo que tú sientes que eres, de lo que a ti te gusta, del cómo te sientes, no tiene por qué. Y entonces los otros, los que piensan que no forman parte de esta diversidad sexual y se atreven a juzgar, a señalar, a burlarse, debes de aprender, tú que me escuchas y que de repente te expresas hostilmente de alguien que tiene una preferencia diferente a ti o que tiene la apertura de aceptar sus preferencias, sus orientaciones, a quién se identifica, porque incluso hay personas que sí lo sienten, pero no en su mente no sienten esa libertad de poderlo, porque se estarían defraudando su propia ideología. Entonces no podemos negar esta diversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces también empieza la mala información, para quien también empieza su desarrollo, para niños, para adolescentes sobre todo, que están discerniendo, en el que pueden saber que tal vez puede haber alguna atracción y que eso no te va a convertir o no define una identidad. Por eso puedes tener en tu adolescencia alguna atracción hacia alguien de tu propio sexo, y dices, ay, ¿qué está pasando? Y eso no precisamente te define, ¿sí? O sea, porque eso es algo que se da, les digo, desde tiempos atrás y que se ha ido ajustando o que se estuvo rezagando, renegando y encerrando a través de la moral, ¿sí? Y la moral cambia dependiendo la cultura a la que tú pertenezcas, ¿sí? Tú perteneces a esta cultura, somos latinos y tenemos una cultura, una forma de vivir y se estableció qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si tú vas a otro país, su cultura es diferente y ellos tienen también su propia definición de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cerrarte exclusivamente a lo que tu mente y experiencia te limita, hace que precisamente te cueste trabajo aceptar las diferencias, ¿sí? Entonces, de esto es la parte que quiero compartirte, y sé que va a haber personas que no están de acuerdo, pero el no estar de acuerdo no significa que tengas que faltarle al respeto a alguien que piensa y siente y es diferente a ti, ¿sí? Es aceptar las diferencias, es guardar el respeto que cualquier persona se merece, para que dejemos de luchar, así tal cual lo decía Benito Juárez, ¿sí? El respeto al derecho ajeno es la paz. En donde hay paz no hay guerra. Entonces no tendría por qué haber una lucha. Así que mi invitación es precisamente a entender estas diferencias, aceptar que existe la diversidad y que esta va más allá de lo que tu mente y tus experiencias te permiten percibir, y pues obviamente cuidar la forma en que me dirijo a las demás personas, porque esa falta de respeto que tienes a alguien que piensa diferente que tú, que siente y se expresa de manera diferente, pues no es solamente a nivel sexual o de género, ¿no? También en pensamientos, en ideas de diferentes tipos. Si respetáramos, si pudiéramos respetar la diversidad,
no tendría que haber una lucha. Y entonces una persona que se abre a aceptar su identidad, su preferencia sexual, no estaría cometiendo un acto de rebeldía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad un joven que le llaman coloquialmente sale del closet, muchas veces lo ven como un acto de rebeldía y no debería de ser así. Debería ser parte de su propio descubrimiento, ¿sí? Pero no una rebeldía en donde le está fallando muchas veces o siente que le están fallando a sus padres, el miedo al rechazo de la sociedad. Tiene que experimentar todo eso por esa falta de aceptación y de respeto que tenemos hacia esta diversidad. Debería de ser un acto normal, parte de tu descubrimiento y de tu desarrollo humano, y que permita precisamente tener mayor claridad, que quien te oriente y que donde tú recibas información sea lo más sana a nivel emocional y mental. No tendría por qué ser una experiencia y la que todos tienen que enfrentar desde el dolor o desde la pérdida muchas veces de las relaciones. Mis respetos para los papás que respetan ese proceso en sus hijos en el momento indicado, ¿sí? Porque también hay que aceptar que todo este desarrollo se va dando o se va reafirmando ya posterior a la adolescencia. Antes de la adolescencia apenas empezamos a construirnos. La parte importante es aceptar, evitar el rechazo, ¿sí? El poder informar hasta allí, y ellos van a ir descubriendo, ¿sí? Entonces, creo que esta es importante. Y voy a leerte otra frase que dice así: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. ¿Con esto qué quiero decir? Esta frase es de Nelson Mandela. Nadie nace rechazando a otra persona. Es algo que aprendemos y estamos en esa etapa, ¿sí? A nivel social, de empezar a aprender a aceptar las diferencias. Entonces, y mi invitación en el programa de hoy es esta: comprender cómo se da la diversidad, ya lo hablamos en los bloques anteriores, y aceptar, para poder aceptar esa diferencia, ¿sí? Y que permita a una persona de esta manera poder ser libremente, poder amar libremente a otra persona sin tener miedo a salirse de los esquemas, o sentir que está rebelándose, o que está siendo rebelde, o que está haciendo algo indebido, o por lo que tiene que luchar para obtener esa libertad de ser o de amar. ¿Ok? Entonces, y esto lo digo porque puede darse que alguien, vamos a hablar de un masculino, ¿no? O de un hombre, ¿no? Que tenga, pues de alguna manera, esa inquietud en su ser, pero su educación, su formación no le permita, ¿sí? Y que tal vez eso le genere conflictos toda su vida, hasta que llegue a un punto en donde sale y pues todo lo que se perdió y todo lo que tuvo que sufrir y pasar para poder rebelarse, ¿no? Liberarse, ¿ok? Eso no deberíamos de llevar a las personas a ese punto. ¿Y quiénes lo llevamos? Pues es quienes señalamos, ¿no? Quienes creemos que estamos en la verdad, quienes creemos que las personas debemos ser de esta manera. Y se los dice alguien que nació también bajo una ideología religiosa, ¿sí? Pero pues a través de la vida, mi carrera, mi percepción me ha ido orientando a que una cosa es en lo que yo crea, en lo que yo decida y elija hacer, pensar,
y otra cosa es el respeto que yo debo a otra persona, ¿sí? En la forma en que yo me comunico, en la forma en que yo me expreso, en la forma en que yo le acepto, por ser, simplemente, por ser. O sea, una persona no merece tu respeto por algo. Toda persona merece tu respeto. Puede haber quien lo pierda, ¿sí? Puede haber quien pierda tu respeto por sus actos, por su violencia, por sus faltas de respeto hacia ti. Pero alguien no tiene que ganarse el respeto. Nosotros, cada uno, debemos respeto a cada persona, ¿sí? Ya que alguien se pierda ese derecho a merecer mi respeto es otra cosa. Entonces, en esta parte, entonces voy a nada más englobar, ¿sí? Toda la información que ahorita estuvimos hablando y retomo. ¿Qué es la diversidad sexual y de género? La diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales, ¿ok? Siguiente, ¿cómo se diversifica? Primero, aceptar que venimos de una naturaleza, ¿sí? En donde, pues sí hemos necesitado ponerle nombre a las cosas. Y entonces, a una fisionomía se le puso sexo mujer, se le asignó un sexo que es mujer porque sus genitales lo definen de esa manera, y el otro se le puso hombre, y a un tercero se le puso intersexual, que es en donde se complementan los dos anteriores, ¿sí? Antes tenían otro nombre, un poquito más grotesco, ahorita se llama intersexual, ¿ok? Entonces, a partir del sexo, la fisionomía, viene el género. Y dentro del género van ligado a lo anterior, y es femenino, masculino, ¿ok? Y desde ahí, a partir de ahí, empieza la diversidad. Y empieza a surgir desde con qué género yo me identifico. Yo puedo ser una mujer que se identifica con un género masculino, ¿sí? O un hombre que se identifica con el género femenino. O no me identifico con ninguno, ¿sí? En la orientación sexual, puede haber personas que se identifiquen con alguien de su mismo género, con otro género, o los bisexuales, que es con los dos, ¿ok? Y también está el asexual, que es una persona inactiva, que no se identifica o que no prefiere a ninguno, que no anda ni con una mujer ni con un hombre. Entonces esa persona no tiene esa necesidad, entonces es una persona asexual, ¿ok? Después está la expresión, cómo yo decido expresarme, y entonces ahí entran las personas que ya se personifican con algún género. En la identidad sexual, ahí entra, porque primero estamos hablando de identidad de género, o sea, si me identifico solo como mujer o hombre, estamos hablando de género, y en la identidad sexual, ahí entran las personas que sí se transforman su cuerpo, que cambian su sexualidad, ¿ok? Ahí ya estamos hablando de las personas transgénero. Y ahí en estas categorías se engloban el acrónimo LGBT, ¿sí? Con todas sus variantes. Entonces, la invitación el día de hoy precisamente es hacer conciencia de esas diferencias, de esa diversidad y al respeto a ellas, ¿ok? Entonces, este ha sido todo por hoy. Te agradezco que me hayas acompañado.
Recuerda también que puedes seguirme en mis redes, en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado, en Instagram como Guadalupe Delgado, y te invito a que nos escuchemos el próximo lunes aquí, Entre la Vida y la Mente.